Valeria estaba de pie junto a la ventana de su salón de belleza, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal. Ya eran las 7 de la tarde y el teléfono estaba en silencio. Nubes grises cubrían el cielo de su pequeña ciudad argentina, y la lluvia que había empezado como una ligera llovizna por la mañana se había convertido en un aguacero. Camila tenía que haber salido del colegio hacía 2 horas, y Esteban había prometido recoger a su hija hoy, ya que Valeria tenía una cita con una clienta habitual por la tarde. La señora Moreno, una señora mayor con el pelo cobrizo, estaba sentada bajo el secador y hojeaba una revista, mirando de vez en cuando el reloj. Es una de las clientas más exigentes del salón, pero lleva 5 años acudiendo cada 15 días y pagando generosamente por los elaborados peinados. Señora Castillo, parece que la lluvia arrecia, dijo, observando las miradas ansiosas de Valeria por la ventana. Sí, el tiempo ha empeorado por completo, respondió Valeria distraídamente, consultando su teléfono por cuarta vez. Marcó el número de su marido por tercera vez en la última media hora. Largos pitidos, luego el familiar contestador con la voz de Esteban. Se ha comunicado con la tienda de comestibles San Martín. Deje un mensaje después de la señal. Rocío, ¿puedes peinar a la señora Moreno? Tengo que ir al colegio ahora mismo. Se volvió hacia su amiga que estaba trabajando en una silla cercana, haciéndole la manicura a una joven. Claro, vete. ¿Qué te pasa? Rocío dejó inmediatamente a un lado la carpeta y miró preocupada a Valeria. Esteban se había vuelto a olvidar de su hija. Rocío frunció el ceño, pero no dijo nada delante de los clientes. Valeria cogió su bolso y las llaves del coche, tirando de su Macintosh mientras avanzaba. En el espejo vio su reflejo. El pelo oscuro despeinado, los ojos cansados, los labios apretados en una fina línea. A sus 32 años aún parecía joven, pero estaba claro que los últimos meses habían sido duros para ella. Tardó 15 minutos en llegar a la escuela, y cuando se detuvo frente al edificio, sintió un nudo en el corazón. El patio del colegio estaba vacío. Solo el guardia, el tío Carlos, de pie bajo el toldo de la entrada, fumando y entrecerrando los ojos bajo la lluvia. Camila estaba sentada en los escalones de piedra bajo el mismo toldo, abrazada a su mochila. La chica estaba empapada a pesar de su refugio. El viento había metido las gotas de lluvia bajo el toldo, y su uniforme escolar estaba oscurecido por la humedad. El pelo oscuro, como el de su madre, se le pegaba a las mejillas y tenía los labios azules por el frío. «Mamá», exclamó con alegría cuando vio el familiar coche blanco, y corrió hacia él, ignorando los charcos. «Suni, siento haber tardado tanto». Valeria abrazó a su hija, sintiendo cómo temblaba de frío. «Papá no pudo venir y yo estaba ocupada con un cliente». «No pasa nada, mamá. He leído un libro sobre dinosaurios que me regaló la bibliotecaria. Solo tengo un poco de frío». El tío Carlos se dirigió al coche sacudiéndose la ceniza del cigarrillo. «Señora Castillo, la próxima vez será mejor que me avise con un poco de antelación si va a llegar tarde. Tengo que cerrar el colegio a las 6 y solo me he quedado porque he visto a la niña esperando». «Muchas gracias, don Carlos. No volverá a ocurrir», prometió Valeria, sintiendo cómo sus mejillas enrojecían de vergüenza. De camino a casa, Valeria estaba cada vez más enfadada. Camila tosía en el asiento trasero, envuelta en la tela escocesa que su madre siempre llevaba en el coche. Y era evidente que la niña estaba resfriada. Esteban se había vuelto cada vez más irresponsable en los últimos meses. Olvidó una reunión de padres y profesores. Faltó a una reunión importante con el profesor sobre los progresos de Camila, y ahora dejaba a su hija de 10 años a la intemperie bajo la lluvia. Antes era diferente. Cuando Camila era pequeña, Esteban había disfrutado llevándola de un lado a otro, enseñándole a montar en bicicleta, leyéndole cuentos para dormir con voz divertida, fingiendo ser todos los personajes. Valeria a menudo se dormía con el sonido de sus risas silenciosas desde el cuarto de los niños. Y ahora incluso se había olvidado de recoger a su propia hija del colegio. En casa, Valeria envió inmediatamente a Camila al cuarto de baño, abrió el agua caliente y añadió aceite de eucalipto, que compraba en la farmacia especialmente para los resfriados. Mientras su hija se bañaba, preparó un té caliente con miel y mermelada de frambuesa, que ella misma preparó con las bayas que crecían en el patio trasero. «Mamá, ¿puedo ponerme tu pijama? Es tan suave», le preguntó Camila, saliendo del baño rosada y humeante.
Por supuesto, cariño. La niña se puso el viejo pijama de flores pequeñas de su madre, cuyas mangas había que remangar, y se sentó en el sofá, envuelta en una manta. Habló de las noticias del colegio mientras mamá preparaba la cena. Había una niña nueva en la clase, de Buenos Aires, que llevaba unas horquillas muy bonitas y hablaba un poco de inglés. Y su profesor de biología trajo un esqueleto de rana de verdad, y todos los chicos chillaron de alegría. ¿No tenías miedo?, preguntó Valeria removiendo la sopa. No, me interesaba. Incluso toqué los huesos. Son muy pequeños y frágiles. Valeria sonrió. Camila siempre había sido una niña curiosa, sin miedo a las arañas ni a los lagartos, y ansiosa por explorar todo lo que tenía a la vista. Era un carácter que había heredado de su padre, o de la forma de ser de su padre. A las 8 de la tarde, cuando ya habían comido sopa con pan crujiente y Camila estaba terminando su segundo vaso de té con mermelada, apareció por fin Esteban. Entró por la puerta trasera que daba directamente a la cocina desde la calle, y se le oía dar pisotones, sacudiéndose el agua de los zapatos. «Hola», murmuró, quitándose la chaqueta mojada y colgándola en el gancho junto a la puerta. «¿Dónde has estado?» Valeria intentó hablar con calma, pero su voz temblaba de rabia contenida. «En la tienda. Problemas con los proveedores de productos lácteos. Tuve que solucionarlo hasta altas horas de la noche. Traían productos caducados. Me negaba a aceptarlos. Era toda una historia. Debías recoger a Camila de la escuela a las 5». Esteban se quedó helado, quitándose los calcetines mojados. Una mirada de culpabilidad cruzó su rostro, que rápidamente ocultó tras su habitual irritación. Era un hombre alto, moreno y de rasgos faciales correctos, pero ahora sus ojos parecían cansados y tenía las mejillas afeitadas. «Jesús, Valeria, te dije que tenía cosas importantes que hacer. ¿No podías haber conducido tú? ¿Tan grave es la situación en tu salón que no puedes salir hasta dentro de media hora?» «Tenía un cliente». La señora Moreno concertó una cita para las 7 de la tarde hace una semana. Acordamos por la mañana que recogería a su hija. Lleva 2 horas bajo la lluvia. «Hola, papi», dijo Camila en voz baja, pero Esteban se limitó a saludarla sin quitar los ojos de Valeria. «No ha pasado nada terrible. Los niños tienen que estar solos. En mis tiempos, nadie nos llevaba como jarrones de cristal». «Tiene 10 años, Esteban, y se resfrió por tu irresponsabilidad. Escúchala toser». Camila tosía, se llevaba la palma de la mano a la boca y miraba a sus padres con los ojos muy abiertos. Valeria vio que su hija estaba asustada por las voces alzadas y trató de hablar más bajo. Esteban hizo un gesto con la mano, se dirigió a la nevera y empezó a sacar el resto de la cena. Sus movimientos eran bruscos, irritados. ¿Qué había que discutir? No se volvió mientras sacaba un plato del microondas. «Trabajo de la mañana a la noche para mantener a mi familia. La tienda no puede funcionar sola. A veces se me olvidan cosas. Eso es normal». «¿Normal? Te olvidaste de tu propia hija. No te pongas histérica por nada. La niña está viva y bien. Eso es lo que importa». La palabra nimiedades sonó como una bofetada. Valeria sintió que algo en su interior se apretaba y se hacía añicos. Camila siguió sentada en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas y observó a sus padres con ojos asustados. «Mamá, ¿puedo ver dibujos animados?», preguntó en voz baja. «Claro, cariño. Enciende la tele». Valeria se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir palabra. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento. Se sentó en el borde de la cama e intentó calmarse. Detrás de la pared oía el sonido de la televisión y de vez en cuando la tos de Camilín. El día siguiente empezó como de costumbre. Valeria se levantó a las 7 de la mañana, preparó el desayuno. Huevos revueltos con bacon, tostadas con mermelada, zumo de naranja recién exprimido. Preparó el almuerzo de Camila para el colegio. Bocadillos de jamón, una manzana, un termo de té caliente. Su hija seguía tosiendo, pero no tenía fiebre y estaba de buen humor. «Mamá, ¿no estás enfadada con papá?», preguntó Camila cuando desayunaban juntas. «Los adultos se pelean a veces, es normal. Papá y yo te queremos mucho». «Ya lo sé, pero no me gusta que os gritéis». Valeria abrazó a su hija y le besó la coronilla. Su pelo olía a champú para bebés, con aroma a fresa. «Intentaremos no gritar más, ¿vale?». Esteban se fue temprano, antes de que desayunaran. Valeria lo oía pasearse por la casa preparándose, pero nunca entró en la cocina.
Solo se oía el portazo de la puerta principal y el ruido del coche al arrancar. El salón estaba tranquilo por la mañana. La primera clienta no llegaba hasta las 10, y Valeria tuvo ocasión de hablar con Rocío mientras preparaba el lugar de trabajo y disponía los utensilios de manicura en perfecto orden. El salón de belleza Magnolia era el orgullo de Valeria. Lo había abierto hacía 5 años, pidiendo un préstamo al banco e invirtiendo todos sus ahorros. El salón era pequeño, solo 3 sillas para las clientas, pero muy acogedor. Las paredes estaban pintadas de rosa suave, había macetas con flores por todas partes y sonaba música tranquila. Las ventanas daban a la calle principal y era agradable contemplar la vida tranquila de la ciudad. ¿Qué tal en casa?, preguntó Rocío mientras limpiaba el espejo con un producto especial. No muy bien. Ayer volvió a olvidarse de recoger a Camila. La chica esperó 2 horas bajo la lluvia hasta que llegué. Rocío negó con la cabeza. A los 30 años ya se había divorciado de su marido alcohólico, que se gastaba todo el dinero en bebida y levantaba la mano contra ella y su hijo. Ahora criaba sola a Mateo, de 14 años. Tenía 2 trabajos y no se quejaba de la vida. La experiencia de la vida le había enseñado a no hacerse ilusiones sobre los hombres. ¿Qué dijo él? Que no era nada, que trabajaba de la mañana a la noche y que a veces se le olvidaban las cosas. Y luego añadió que no había necesidad de ponerse histérica. ¿Histérica? Rocío enarcó una ceja. ¿Y tú trabajas menos? Valeria, te conozco desde hace 8 años, desde que fuimos juntas a la escuela de peluquería. Nunca te has quejado de Esteban. Recuerdo que me decías lo buen padre que es, cómo cuida de Camila. Pero en los últimos meses, solo hablas de él. Nada bueno, pensó Valeria, hojeando distraídamente los frascos de esmalte de uñas. Efectivamente, antes no se había fijado en las rarezas de su marido. ¿O no quería darse cuenta? Había cambiado, se había vuelto distante, indiferente. Antes siempre se interesaba por los asuntos de Camila, la ayudaba con las clases, la llevaba al parque los fines de semana. Construían juntos una casita en el jardín y él le explicaba cómo clavar clavos. Ahora llega a casa, cena y se va directamente a la cama. O se sienta al teléfono sin levantar la cabeza. ¿Y cómo son las cosas en la cama? Valeria se sonrojó. Llevaba semanas haciéndose esa pregunta, pero no se había atrevido a expresársela ni siquiera a su amiga. Tampoco muy bien. Siempre está cansado. Dice que le duele la cabeza o la espalda. Antes estábamos juntos casi todos los días. Quizá tenga problemas en la tienda. Es la recesión. La gente lo está pasando mal. No lo sé. No me dice nada. Solo dice que está cansado, que tiene muchas cosas que hacer. Y si empiezo a preguntar, se enfada. Rocío permaneció en silencio, pero su rostro mostraba que estaba pensando en algo desagradable. Valeria conocía a su amiga lo suficiente como para saber que sospechaba algo, pero no quiso expresar sus pensamientos en voz alta. E intenta hablar con él en serio, no durante una discusión, sino con calma. A lo mejor realmente tiene algún problema que no quiere achacarte a ti. Lo intentaré, asintió Valeria, aunque en realidad no creía que la conversación fuera a funcionar. La jornada laboral transcurrió con rapidez. Valeria tenía 5 clientas. La señora Moreno, con su complejo estilismo, 2 chicas para manicura y pintura, una señora mayor que se teñía el pelo de gris desde hacía muchos años y una joven madre que acudió por primera vez a la peluquería por recomendación de una vecina. Todas las clientas quedaron satisfechas. Dejaron buenas propinas y la jornada pudo considerarse un éxito. Valeria no cerró el salón hasta las 7 de la tarde. Limpió los utensilios, barrió el pelo del suelo, limpió los espejos. Rocío se fue pronto. Tenía un día de padres en el colegio de su hijo y estaba preocupada porque Mateo había vuelto a sacar malas notas en matemáticas. Camila la esperaba en casa, haciendo los deberes en la mesa de la cocina, con los libros de texto y los cuadernos extendidos. La niña ya se había puesto la ropa de casa y tenía mucho mejor aspecto que por la mañana. La tos casi había desaparecido. «Mamá, ¿me ayudas con las matemáticas?», preguntó cuando Valeria se hubo puesto unos vaqueros y un jersey suave. «Por supuesto, cielo. ¿Qué tienes ahí?». Los problemas eran divisiones y multiplicaciones de números de 3 cifras, bastante difíciles para cuarto curso, pero a Camila le salieron bien. Valeria explicó a su hija los principios de la solución, contenta de ver lo rápido que lo entendía todo. Sin duda,
La niña tenía aptitudes para las ciencias exactas. Mamá, ¿te gustaban las matemáticas en el colegio? La verdad es que no. Me gustaban más la literatura y la historia. Pero a papá se le daban bien las matemáticas. Incluso quería ir a la universidad para estudiar economía. ¿Por qué no fue?, se preguntaba Valeria. Esteban realmente soñaba con estudios superiores. Pero cuando se casaron, Camila ya estaba de viaje y tenía que pensar en cosas prácticas. Trabajo, vivienda, presupuesto familiar. La tienda de comestibles parecía un negocio sólido, y Esteban se puso a desarrollarlo con entusiasmo. Él tenía otros planes. Los adultos a veces cambian sus sueños cuando se dan cuenta de que lo más importante es la familia. Después de clase, prepararon juntos la cena. Camila cortaba una ensalada de tomates y pepinos, y Valeria freía chuletas con la carne picada que había comprado por la mañana, de camino al trabajo. La niña habló de sus amigos del colegio, de la nueva profesora de inglés que deja a los niños jugar a juegos educativos en una tableta durante la clase. La señorita Paula dice que el inglés es un idioma muy importante y que si lo aprendemos bien, podremos viajar por todo el mundo y comunicarnos con personas de diferentes países. Esto es verdad. Lamento que en mi época no se enseñaran bien los idiomas en la escuela. Quizá tú y yo podríamos aprender inglés juntos. La señorita Paula me ha dado un CD de canciones. Es una idea estupenda, sonrió Valeria. Pero papá también tiene que estudiar con nosotras. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? No lo sé, cariño. Seguramente tarde, como siempre. ¿Por qué trabaja siempre? Mateo dice que su padre vuelve a casa a las 5 de la tarde y que juegan juntos al fútbol en el patio. Valeria sintió una punzada de celos. Mateo es hijo de Rocío y su padre vive con ellos, aunque Rocío está divorciada. Pero su exmarido, a pesar de todos sus defectos, ve a su hijo con regularidad y participa en su educación. Los adultos a veces tienen mucho que hacer. Papá procura que tengamos todo lo que necesitamos: comida, ropa, juguetes. Camila asintió, pero era evidente que no le convencía la respuesta. Los niños percibían la falsedad con mucha más agudeza que los adultos, y las explicaciones sobre muchas cosas que hacer sonaban poco convincentes incluso para una niña de 10 años. Después de cenar, Valeria leyó a su hija un cuento de hadas. Era una antigua tradición que seguían desde que Camila aún no sabía leer por sí misma. Ahora la niña leía bien y deprisa, se tragaba los libros uno tras otro, pero seguía gustándole escuchar la voz de su madre antes de irse a la cama. Mamá, ¿puedes hablarnos de la princesa que se salvó del dragón? No parece un cuento de hadas clásico, se rió Valeria. Me gustan los cuentos así, en las que las princesas son fuertes y saben defenderse, en lugar de esperar a que alguien las salve. A Valeria se le ocurrió un cuento corto sobre una princesa guerrera que derrotó a un dragón no con la espada, sino con la mente, resolviendo su enigma. El dragón había sido hechizado por una bruja malvada y en realidad también quería volver a la vida normal. Camila escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas sobre los detalles de la historia. ¿Se casó entonces la princesa con el príncipe? ¿Quería casarse? No lo sé. ¿No se supone que todas las princesas se casan? Solo si quieren. Una princesa puede vivir sola y ser feliz. Cuando su hija por fin se durmió, Valeria se quedó sentada junto a la cama durante largo rato, mirando el rostro tranquilo de la niña. Camila dormía abrazada al osito de peluche que Esteban le había regalado para su último cumpleaños. Todavía entonces había sido un padre atento, recordando las fechas importantes, eligiendo los regalos con cariño. Esteban llegó a casa casi a las 11 de la noche. Valeria ya se había acostado, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. ¿Qué le pasaba a su familia? ¿Por qué su marido se había vuelto tan extraño? ¿Cómo arreglar la situación? Le oyó entrar en silencio en la cocina, abrir la nevera, calentar la cena en el microondas. El sonido del horno en marcha, el tintineo de los platos, el susurro de los envoltorios de pan. Todos esos sonidos cotidianos parecían ahora algo ajeno. Luego entró en el cuarto de baño, el agua salpicando durante largo rato, el sonido de un cepillo de dientes eléctrico. Por fin Esteban entró en el dormitorio, procurando no hacer ruido. La cama se hundió ligeramente bajo su peso. ¿Qué tal estás?, preguntó en voz baja.
Bien, duérmete ya, que es tarde. ¿Tienes problemas en la tienda? ¿Necesitas ayuda? Puedo trabajar para ti por las tardes, cuando la tienda está cerrada. Nada que no pueda manejar. No te metas en mis asuntos. La última frase sonó inesperadamente dura. Valeria se volvió hacia él, pero en la oscuridad no pudo distinguir su expresión. Esteban, somos familia. Tus asuntos también son mis asuntos. Mis asuntos son mis asuntos, repitió y se tumbó dándole la espalda. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió uniforme y profunda. Valeria se quedó a oscuras, escuchando los ruidos de la casa. El grifo del baño goteando en alguna parte. El marco de una ventana crujiendo con la brisa. Los sonidos normales de la casa, que antes la tranquilizaban, ahora le parecían extraños. Intentó recordar exactamente cuándo habían empezado estos cambios en el comportamiento de su marido. ¿Hace 3 meses? ¿O más? El tiempo parecía borroso y era difícil precisar la fecha exacta en que la familiar vida familiar se había resquebrajado por primera vez. Tal vez había empezado incluso antes, pero ella no quería darse cuenta de los primeros signos de distanciamiento. El miércoles siguiente comenzó como un día normal de trabajo. Valeria acompañó a Camila al colegio, desayunó avena con fruta con su hija y fue a la peluquería. Esteban se fue temprano, como de costumbre, sin despedirse. En los últimos días se había vuelto aún más taciturno y distante. Valeria tenía una cita con un proveedor de cosméticos a las 11 de la mañana en el centro de la ciudad, frente al edificio municipal. Tenían que hablar de la nueva línea de productos para el cuidado del cabello que quería ofrecer a la clientela del salón. Un representante de la empresa había viajado desde Mendoza para reunirse con los propietarios de salones de belleza de su zona. Valeria aparcó cerca de la fuente de la plaza principal y miró la hora en el móvil. Le quedaban 20 minutos antes de la reunión, así que decidió dar un paseo para estirarse después de conducir. El centro de su pequeña ciudad estaba construido según el típico plano colonial. Manzanas rectangulares alrededor de una plaza central, con una catedral y edificios municipales. Caminando por la acera entre pequeñas tiendas y cafés, Valeria reflexionó sobre las próximas negociaciones. La nueva línea de cosméticos era cara, pero de gran calidad, y esperaba convencer al representante de la empresa para que le diera unas condiciones de entrega más favorables. Al doblar la esquina, se detuvo como un tropiezo. Esteban estaba de pie frente al Café Las Flores, a la sombra de un viejo sicomoro. Estaba abrazando a la joven, estrechándola contra sí con tanta ternura y pasión, como hacía tiempo que no abrazaba a su propia esposa. La chica tenía unos 25 años. Era delgada, rubia, llevaba un vestido corto rojo y tacones altos. Se reía, echando la cabeza hacia atrás, y Esteban le decía algo al oído. Valeria sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la calle. Sus manos empezaron a temblar y casi se le cae el bolso. Esteban besó a la chica en los labios con un beso largo y apasionado. Luego fueron juntos a un café y su marido le sostuvo galantemente la puerta, como había hecho con Valeria en los primeros meses de su relación, 12 años atrás. Valeria se quedó de pie en la acera, incapaz de moverse. La gente caminaba a su alrededor. Incluso alguien la llamó preguntándole si estaba bien, pero ella no la oyó. Tenía la cabeza vacía y un dolor sordo y agobiante le invadía el pecho. Finalmente se obligó a darse la vuelta y caminó deprisa de vuelta al coche. La reunión con el proveedor ya no tenía ninguna importancia. Tenía que salir de allí antes de que Esteban saliera de la cafetería y la viera. Al volante, Valeria permaneció inmóvil durante largo rato, mirando fijamente el volante. Todo encajaba. El retraso en volver a casa, el cansancio constante, la reticencia a hablar, la frialdad en la cama. Tiene una aventura. Y a juzgar por la soltura con la que se abrazaban, llevaba semanas así. Sonó el teléfono, sacándola de su aturdimiento. El proveedor de cosméticos se disculpó y aplazó la cita para el día siguiente. Valeria aceptó automáticamente la nueva hora, aunque apenas sabía de qué estaba hablando. Arrancó el coche y se dirigió al salón, intentando concentrarse en la carretera. Sus pensamientos eran confusos, y la imagen volvía una y otra vez a su mente. Esteban y aquella chica, su abrazo, su amable sonrisa, que Valeria no había visto en muchos meses.
En el salón, Rocío se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué te pasa? He visto a Esteban con otra mujer, dijo Valeria en voz baja, bajando a la silla de la clienta. Rocío dejó a un lado el peine que llevaba en la mano. ¿Dónde? En el Café Las Flores. Se abrazaron, se besaron. Es joven, guapa. Seguro que no era un pariente o un conocido. Rocío, llevo 12 años casado. Sé cómo es un abrazo amistoso y cómo es un abrazo romántico. Era un amante. La amiga se sentó a su lado y cogió la mano de Valeria. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Primero tenemos que pensarlo. Tenemos una hija, una casa, un negocio en común. No se pueden tomar decisiones basadas en las emociones. ¿Y si hablamos con él? ¿Hablar con él de qué? Lo negará, inventará excusas. Y yo sé lo que vi. Valeria se sintió extrañamente ajena, como si todo lo que había pasado no le hubiera sucedido a ella. El dolor era tan agudo que su cuerpo puso en marcha sus mecanismos de defensa y sus emociones parecieron congelarse. Quizá deberíamos seguirle, reunir pruebas, sugirió Rocío, por si llega el divorcio. No estoy pensando en nada de eso todavía. Primero tenemos que comprender el alcance del problema. El salón estaba tranquilo. La primera clienta llegaba dentro de una hora y Valeria agradeció la oportunidad de hablar a solas con su amiga. Rocío preparó un té fuerte, añadió azúcar y colocó la taza delante de Valeria. ¿Sabes qué es lo que más me mata?, dijo Valeria tras una larga pausa. No es que tenga una aventura, es la forma en que la mira, la forma en que sonríe. Hacía tiempo que no veía esa expresión en su cara. Así que se había desenamorado de mí y se había enamorado de ella. No seas tonta, los hombres se vuelven locos a veces. No significa que no amen a sus esposas. Tal vez es solo una crisis de mediana edad. Tiene 35 años, Rocío. ¿Qué crisis de los 40? El teléfono de Valeria sonó agudo y exigente. En la pantalla se leía, Escuela número 17. Hola, señora Castillo. Soy el director, don Ramiro. Hemos tenido un accidente con su hija. Se le ha parado el corazón. ¿Qué le ha pasado? Camila se cayó por las escaleras durante el recreo. Llamamos a una ambulancia y la llevaron al hospital. Tienes que ir allí ahora. ¿Qué hospital? ¿Qué le pasa? Hospital de la ciudad de San José. No puedo decirte la naturaleza exacta de sus heridas, pero los paramédicos dijeron que tenía las piernas rotas. Valeria cogió su bolso y las llaves al salir. Ya voy, Rocio, cierra el salón. El trayecto hasta el hospital duró 10 minutos, que parecieron una eternidad. Valeria se saltó todas las normas de circulación, superó el límite de velocidad, se saltó los semáforos en amarillo. Lo único que tenía en mente era desear que Camila estuviera viva y sana. El hospital era el típico centro médico de provincias, un edificio viejo pintado de verde apagado, con las paredes desconchadas. La sala de urgencias olía a lejía y medicamentos. Necesito a Camila Castillo, dijo Valeria a la enfermera de recepción. ¿Es usted la madre? Sí, se están llevando a la niña para hacerle unas radiografías. El doctor Martínez estará con usted en breve. Valeria se sentó en una silla de plástico duro en el pasillo e intentó tranquilizarse. Había enfermeras corriendo de un lado a otro, camillas en movimiento, un bebé llorando en alguna parte. El bullicio habitual de un hospital, pero cada sonido resonaba en mi cabeza como un martilleo. Unos minutos después, Esteban entró corriendo en el hospital. Tenía la cara blanca de miedo. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Se cayó por las escaleras del colegio. Le están haciendo radiografías. Esteban se sentó a su lado, y Valeria sintió el olor familiar de su colonia. El mismo que había olido esta mañana cuando él iba a trabajar. Me preguntaba si a la chica del café le gustaba ese olor. ¿Cómo se había caído? No lo sé. El director dijo que había ocurrido durante el recreo. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Valeria miró furtivamente a su marido. No tenía pintalabios en la camisa ni el pelo bien peinado. ¿Tendría tiempo de arreglarse después de la cita antes de ir al hospital a ver a su hija? Al cabo de otros 10 minutos, apareció Dolores, la madre de Valerie. Alguien del colegio también la había llamado. ¿Qué le pasa a mi nieta? Estaba preocupada, pero mantuvo la dignidad. Aún no lo sabemos, mamá. Estamos esperando al médico. Dolores era una mujer estricta pero justa. A sus 56 años,
Parecía más joven, mantenía la espalda recta y siempre decía lo que pensaba. Desde la muerte de su marido, 5 años atrás, vivía sola en una casita a las afueras de la ciudad, pero llamaba a su hija todos los días y visitaba a su nieta con regularidad. ¿Qué dice la escuela? ¿Cómo ocurrió?, preguntó a Esteban. Aún no sabemos nada, respondió él secamente. Dolores miró a su yerno y luego a su hija. Su intuición de mujer le decía que algo andaba mal entre la pareja, pero no preguntó en tales circunstancias. Finalmente, un médico salió por la puerta de la sala, un hombre de mediana edad, con bata blanca y rostro cansado. ¿Los padres de Camila Castillo? Nosotros sí, se levantaron Valeria y Esteban. Doctor Martínez, siéntense, por favor. Se sentaron en fila en las sillas del hospital. Valeria, Esteban, Dolores. El doctor se sentó enfrente, sosteniendo las radiografías. Su hija ha sufrido heridas graves. La pierna izquierda está fracturada por 2 sitios, fémur y tibia. La pierna derecha tiene fracturado el peroné. Además, tiene la columna magullada, pero afortunadamente sin daños en la médula espinal. Valeria sintió que se le oscurecían los ojos. Es muy grave. Grave, pero no crítico. La niña vivirá una vida plena, pero necesitará tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Hay que operarla de la pierna izquierda. Tenemos que ponerle clavos metálicos. En la pierna derecha le pondremos una escayola. Después de la operación, reposo en cama durante unas semanas y rehabilitación. ¿Cuánto tiempo tardarás en recuperarte?, Esteban preguntó. Por lo menos 6 meses, tal vez más. Los huesos de los niños se curan antes que los de los adultos, pero las fracturas tan complejas llevan tiempo. La niña estará en cama los 2 primeros meses. Luego empezará a recuperar gradualmente la movilidad. ¿Y podrá ir a la escuela? No antes de 3 o 4 meses, y eso si la recuperación es satisfactoria. Valeria se cubrió la cara con las manos. Camila era una niña activa. Le gustaba correr, jugar con el móvil, bailar. Imaginarla postrada en la cama era insoportable. ¿Puedo verla?, preguntó Dolores. Ahora mismo está dormida bajo los efectos de la anestesia tras la operación para insertarle los clavos. Volverá en sí dentro de unas horas. Entonces podremos volver, pero no por mucho tiempo. ¿Cuándo podré llevármela a casa?, preguntó Esteban. En 5 días, si no hay complicaciones. Pero necesitarás cuidados especiales en casa. Alguien tendrá que estar con la niña todo el tiempo, para ayudarla con la comida, los procedimientos de higiene, las medicinas. Por primera vez ni siquiera podrá ir al baño sola. Valeria se da cuenta de que su vida va a cambiar radicalmente. Salón de belleza, trabajo, planes personales. Todo pasaría a un segundo plano. Lo principal sería la recuperación de su hija. Tenemos que preparar la casa, dice. Reorganizar la habitación de la planta baja, comprar una cama especial. Puedo darle una lista de las cosas que necesita, asintió el médico, y los números de teléfono de las empresas que alquilan material médico. Cuando el doctor Martínez se marchó, permanecieron sentados en el pasillo, digiriendo la información que habían recibido. Valeria pensó en cómo organizar los cuidados para su hija. Tendré que contratar a un ayudante a tiempo completo en el salón, quizá reducir temporalmente mi horario. Pediré una excedencia en el trabajo, dijo Dolores. Ayudaré a cuidar de Camila. Gracias, mamá, pero tienes tus propios problemas de espalda. Será duro para ti. No es nada. Mi nieta es más importante. Esteban se quedó callado, mirando al suelo. Valeria lo miró y de pronto pensó, ¿ayudará en algo? ¿O se referirá al ajetreo en la tienda y trasladará por completo el cuidado de su hija a las mujeres? ¿Y cómo estás tú?, le preguntó directamente. ¿Yo? ¿Ayudarás con Camila? Por supuesto, pero tengo una tienda. No puedo dejar mi trabajo. Valeria asintió, aunque su interior se tensó. Resulta que, como siempre, ella estará dividida entre su hija enferma y el trabajo, y su marido seguirá haciendo su vida, junto a su amante. 3 horas más tarde, les permitieron ver a Camila. La niña yacía en una sala de 4 camas, pero por ahora estaba sola. Su pierna izquierda, escayolada, estaba suspendida en un aparato especial. La derecha también estaba vendada. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. «¿Mamá?», llamó débilmente cuando Valeria se inclinó sobre la cama. «Estoy aquí, cariño. ¿Cómo te encuentras?». «Me duele. Y con mucha sed».
La enfermera le dio agua a través de una sonda. Camila bebió unos sorbos y volvió a cerrar los ojos. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. Estamos aquí para ayudarte. Pronto te sentirás mejor. ¿Podré volver a correr? Claro que podrás. Solo tienes que tener paciencia y cuidarte mucho. Esteban estaba de pie junto a la ventana, mirando al patio del hospital. Dolores se sentó en la silla junto a la cama y acarició el brazo de su nieta. La abuela Lola también está aquí, susurró Valeria. Hola, abuela, sonrió Camila. Hola, mi niña buena. Eres una niña muy valiente. Cuando salieron de la sala, Valeria se sentía desolada. Un día que había empezado con los quehaceres habituales, se había convertido en una pesadilla. Primero la infidelidad de su marido, ahora el trauma de su hija. Era como si el destino hubiera decidido poner a prueba su temple. 5 días después, Camila salió del hospital. Valeria y Esteban convirtieron el salón de la planta baja en una improvisada habitación de hospital. Movieron los muebles, instalaron una cama médica especial con cabecero regulable, que alquilaron. Junto a ella había una mesa para medicinas, agua y libros. Camila parecía pequeña y frágil en esta gran cama, con las piernas escayoladas, que había que mantener en posición elevada. La pierna izquierda estaba sujeta con una compleja estructura metálica. La derecha tenía una escayola normal hasta la rodilla. El médico advirtió que las primeras semanas serían las más duras. La niña ni siquiera podría ponerse de lado sin ayuda. «Mamá, ¿cuánto tiempo tengo que estar así?», preguntó Camila en su primer día en casa, observando el entorno desconocido. «Unas semanas, cariño. Pero lo haremos interesante. Leeremos, veremos películas, jugaremos a juegos de mesa. ¿Podré ir al colegio?». Valeria dudó en contestar. El doctor Martínez dijo que podemos pensar en la escuela dentro de 3 meses, como muy pronto. Hasta que el profesor venga a casa. No te quedarás atrás con respecto a tus compañeros. Organizar el cuidado de su hija fue más difícil de lo que Valeria había previsto. Había que alimentar a Camila, ayudarla con los procedimientos de higiene, darle la vuelta cada 2 horas para evitar las escaras y administrarle la medicación a su hora. La niña ni siquiera podía levantarse para ir al baño. Tenía que usar un recipiente, lo que le causaba grandes molestias y vergüenza. Valeria se dio cuenta de que no podría compaginar un trabajo de peluquería a tiempo completo con el cuidado de su hija. Contrató a Paloma, una joven que acababa de terminar un curso de peluquería y buscaba trabajo. Paloma era diligente y pulcra, aunque le faltaba experiencia para los procedimientos complicados. «Solo vengo a la peluquería unas horas al día, cuando Camila duerme», explica Valeria Rocío. «¿Puedes con la carga de trabajo principal?». «Por supuesto. Paloma y yo podemos con todo. Y no te preocupes por el trabajo, piensa en tu hija. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Camila no dormía bien, se quejaba de dolores en las piernas, lloraba de impotencia. Estaba acostumbrada a ser activa e independiente, pero ahora dependía de los adultos para las cosas más básicas. «Me da vergüenza que me veas así», gritó cuando Valeria la ayudó con el bote. «No seas tonta, cariño. Las mamás están para cuidar a sus hijos. Cuando eras pequeña, yo también te bañaba y te daba de comer. Pero entonces era un bebé y ahora ya soy mayorcita. Ahora estás enferma, y los enfermos necesitan ayuda. No es ninguna vergüenza». Valeria aprendió a masajear las piernas de Camila para mejorar la circulación sanguínea. Todas las mañanas le masajeaba suavemente los dedos de los pies y las zonas accesibles, siguiendo las instrucciones del fisioterapeuta. Camila arrugaba la nariz de dolor, pero lo toleraba, comprendiendo que era necesario para la recuperación. Dolores venía todas las tardes, traía comida casera y se sentaba con su nieta mientras Valeria iba un rato a la peluquería. La anciana leía en voz alta a Camila, jugaba a las cartas con ella y le contaba historias de su infancia. «Abuela Lola, ¿alguna vez te rompiste las piernas?», le preguntó Camila un día. «No, pero cuando tenía más o menos la misma edad que tú ahora, estuve gravemente enferma de neumonía. Estuve 1 mes en cama y me aburría mucho. Pero ¿sabes una cosa? Fue entonces cuando aprendí a tejer. Mi madre me trajo agujas y lana y tejí mi primera bufanda. ¿Puedes enseñarme a tejer?». «Claro que sí. Mañana te traeré unas agujas sencillas e hilo suave». Esteban se mostró atento y cariñoso en los primeros días tras el alta de Camila. La ayudó a trasladar a su hija de la cama a la silla de ruedas, que también era alquilada. Pensó en entretenimientos para ella.
Pero poco a poco su presencia en casa se fue haciendo cada vez más escasa. Tengo problemas con el nuevo proveedor de carne, explicó cuando Valeria le preguntó por qué llegaba tan tarde. Entregan carne de mala calidad, así que tengo que encontrar un sustituto. Quizá yo pueda ayudar. ¿Encontrar contactos de otros proveedores? No hace falta. Lo solucionaré yo mismo. Valeria no insistió. No tenía ni energía ni tiempo para arreglar las cosas con su marido. Toda su atención se centraba en Camila. El tema de la infidelidad no parecía importante ahora comparado con la salud de su hija. Que Esteban saliera con su amante, lo principal era que no interfiriera en el tratamiento de la niña. La maestra de Camila, la señora Estrella, venía 3 veces por semana y daba clases a la niña en casa. Traía los libros de texto, las tareas de sus compañeros y le contaba las novedades de la escuela. Camila intentaba seguir el programa, aunque le costaba concentrarse debido al dolor y a la medicación. Los chicos te saludan, dijo la maestra. Julieta te dibujó una tarjeta y Santiago hizo una manualidad con plastilina. ¿Cuándo puedo volver con ellos? Tómate tu tiempo, Camila. Primero tienes que recuperarte. Los días cayeron en una rutina monótona. Por la mañana Valeria despertaba a su hija, la ayudaba a lavarse, le daba de desayunar, le daba la medicina. Luego masajes, darle la vuelta, cambiarle la ropa de cama. A la hora de comer venía Dolores y Valeria se iba 2 o 3 horas al salón. En el salón trabajaba como una autómata, realizando los procedimientos habituales, pero sus pensamientos estaban siempre en casa. Cada media hora llamaba a su madre para preguntarle cómo estaba Camila. Todo va bien, no te preocupes, respondió Dolores con paciencia. Mi nieta y yo estamos jugando al dominó. Por la noche Valeria volvía a casa, preparaba la cena, daba de comer a Camila, le leía libros o ponía películas infantiles. Esteban aparecía tarde, cuando su hija ya dormía. ¿Cómo está Camila?, preguntó quitándose la chaqueta. Está bien, el dolor es menor, pero está aburrida acostada sin moverse. ¿Qué dice el médico? Una radiografía de control la semana que viene. Veremos cómo se curan los huesos. Las conversaciones eran breves y formales. Esteban cenó, se duchó y se acostó, mostrando poco interés por el estado de su hija. Valeria se dio cuenta de que evitaba la intimidad emocional, pero estaba dispuesta a soportarlo por el momento. Rocío venía a menudo después del trabajo, trayendo a Camila libros nuevos, fruta, pequeños regalos. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó a Valeria cuando se quedaron solas en la cocina. Estoy muy cansada. ¿Pero qué hacer? Ella es mi hija. ¿Y él? Rocío señaló con la cabeza hacia el dormitorio donde dormía Esteban. Está trabajando. Al menos eso dice él. Valeria, te das cuenta de que hace algo más que trabajar, ¿no? Me doy cuenta. Pero ahora no es el momento de ocuparse de eso. Camila es más importante. ¿Y cuándo lo será? ¿Cuando ella esté bien en 6 meses? ¿Crees que su aventura terminará en 6 meses? Valeria guardó silencio. Intentaba no pensar en el futuro, viviendo un día a la vez. Cada mañana se fijaba objetivos sencillos: dar de comer a su hija, darle la medicina, darle un masaje, leer un libro. Los pensamientos sobre su marido y su infidelidad le dolían demasiado y los ahuyentaba. Al cabo de 15 días, Camila pudo levantarse un poco en la cama. Fue un gran progreso. Ahora podía sentarse sobre almohadas, comer sola, leer libros. «Mamá, mira, puedo sostener una taza yo sola», se alegró, levantando suavemente la taza de té. «Me alegro por ti, cariño. Cada día estás mejor». Dolores enseñó a su nieta a tejer y Camila se aficionó. Con entusiasmo tejió bufandas para toda la familia, incluso para Esteban, aunque rara vez estaba en casa. «¿Le gustaría a papá la bufanda azul?», le preguntó a Valeria. «Claro que sí. Está trabajando mucho. ¿Por qué viene a verme tan pocas veces? Solíamos jugar a las damas todas las noches». Valeria no sabía qué decir. ¿Explicarle a un niño de 10 años que papá engaña a mamá y por eso evita la casa? Era imposible. Papá tiene mucho trabajo en la tienda ahora, pero te quiere mucho. Entonces, ¿por qué no puede dedicarme al menos media hora antes de acostarme? Era una pregunta que Valeria se hacía todos los días. Esteban tenía tiempo para su amante, pero no para su hija enferma. Era cruel e injusto. Una noche, cuando Camila ya dormía, Valeria decidió hablar seriamente con su marido. «Esteban, Camila te echa de menos. Te pregunta por qué no pasas tiempo con ella». «Yo trabajo, Valeria.
Alguien tiene que ganar dinero para el tratamiento. El seguro paga el tratamiento. Y una hija necesita la atención de su padre. No puedo separarme. Estoy en serios problemas en la tienda. ¿Qué tipo de problemas? ¿Puedo ayudarte? No lo entenderías. Son asuntos complicados de proveedores. Papeleo. Trate de explicar. No soy estúpido. Esteban agitó la mano irritado. No te metas en mis asuntos. Ya tienes bastante con los tuyos. La conversación volvió a estancarse. Valeria se dio cuenta de que su marido no iba a cambiar de comportamiento. Seguiría desapareciendo de casa con el pretexto del trabajo, dejando sobre sus hombros todo el cuidado de una hija enferma. A finales de mes, Camila podía darse la vuelta en la cama, aunque seguía teniendo las piernas escayoladas. Las radiografías mostraban que los huesos se estaban fusionando bien, pero aún quedaba mucho para que se recuperara del todo. ¿Cuándo me quitarán la escayola?, preguntó la niña al médico en su siguiente visita. De la pierna derecha, en un mes; de la izquierda, en 2 meses. Pero incluso después de que te quiten la escayola, necesitarás rehabilitación. Podré andar, primero con muletas, luego sin ellas. Pero tendrás que tener paciencia. Valeria vio lo difícil que era para su hija esperar. La niña, activa y móvil, se veía obligada a permanecer inmóvil, y eso la deprimía más que el dolor físico. Mamá, ¿otros niños tienen el mismo tratamiento largo? Cada caso es diferente, cariño. Pero los médicos están haciendo todo lo posible para que te mejores pronto. ¿Y si ya no puedo correr como antes? Lo harás. Lo harás. Solo tienes que creer e intentarlo. Valeria intentaba apoyar a su hija, pero a veces ella misma sentía desesperación. Cada día era similar al anterior. Cuidados, medicinas, procedimientos. Se daba cuenta de que esto podía durar meses y le asustaba la perspectiva. El único alivio eran las visitas de Rocío y su madre. Dolores venía todos los días sin excepción, a pesar de sus propios problemas de salud. Preparaba comidas especiales para Camila, que debían ayudar a sus huesos a sanar. Caldos de huesos de ternera, requesón, pescado. El calcio es muy importante para los huesos, le explicaba a su nieta. Por eso debes comer productos lácteos. Pero el requesón no es sabroso, abuela Lola. Le pondremos miel y nueces. Será como un postre. Rocío ayudaba de otra manera. Se encargaba de algunas tareas de la peluquería para que Valeria pudiera pasar más tiempo en casa. Había aprendido los procedimientos complicados que solo Valeria había hecho antes y se los enseñó a Paloma. No te preocupes por el trabajo, le dijo. Los clientes entienden la situación. Muchos preguntan cómo le va a Camila. ¿Y si empiezan a irse a la competencia? No lo harán. Llevas 5 años haciendo un buen trabajo. Tienes clientes fieles. Esperarán. Esteban, mientras tanto, estaba cada vez más distante. Llegaba tarde a casa, salía temprano por la mañana, pasaba los fines de semana en la tienda. Hablaba poco con Camila, se interesaba formalmente por su estado, pero no participaba en su cuidado. «Papá no me quiere», dijo Camila un día que estaban solos. «¿Qué estás diciendo, cariño?» «Claro que me quiere». «Entonces, ¿por qué no viene a verme? ¿Por qué ya no me lee cuentos como antes?» Valeria no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a la niña que los adultos a veces se comportan de forma cruel y egoísta? ¿Que el padre no piensa ahora en su hija enferma, sino en sus propios deseos? Papá está muy preocupado por tu enfermedad. A veces los adultos no muestran sus sentimientos. Pero tú sí. Estás conmigo día y noche. Porque soy una mamá, y las madres siempre están ahí para sus hijos. Camila sintió pensativa, pero Valeria vio que la niña no se creía del todo la explicación. Los niños intuyen la indiferencia, y es difícil ocultarla. Habían pasado 6 semanas desde la lesión de Camila, cuando Valeria vio a Esteban en el dormitorio, el jueves por la mañana, con una gran maleta de viaje. La estaba llenando de ropa de verano, gafas de sol, crema solar, cosas claramente no pensadas para viajes de trabajo. ¿Y eso qué significa?, preguntó ella, de pie en la puerta del dormitorio. Esteban no levantó la vista de la maleta. «Me voy de vacaciones. Necesito un descanso». «¿Un descanso?». Valeria no daba crédito a lo que oía. «Tenemos una hija enferma que lleva mes y medio postrada en la cama. ¿Y tú te vas de vacaciones?». «Precisamente por eso. Estoy harta de tantos problemas. El estrés, el hospital, los médicos, la medicación. Necesito poner mis nervios en orden». «¿Y Camila? ¿Y yo?».
Esteban miró por fin a su mujer. No había culpa ni arrepentimiento en sus ojos, solo irritación. Lo estás haciendo bien. Tienes a tu madre, Rocío. Ni siquiera te fijas en mí. Ignorada. La voz de Valeria temblaba de indignación. Camila pregunta todos los días dónde está papá. ¿Por qué no juega con ella? Jugaremos cuando vuelva. ¿Cuándo volverás? Dentro de 15 días. Un crucero por el Caribe. Un gran programa. La palabra crucero sonó como una bofetada en la cara. Valeria imaginó un transatlántico de lujo. Piscinas, restaurantes, entretenimiento. Todo aquello de lo que se había visto privada durante más de un mes. ¿Y te vas solo? Esteban vaciló, abrochándose la maleta. No, Belén viene conmigo. El nombre de su amante, pronunciado en voz alta, flotaba en el aire. Valeria sintió que sus piernas se convertían en algodón. ¿Belén? Sí, creía que ya lo habrías adivinado. Te vi en la puerta de la cafetería Las Flores, el día de la lesión de Camila. Ya lo ves, no te hagas la sorprendida. Esteban habló tan tranquilo como el clima. No había un ápice de vergüenza o remordimiento en su voz. ¿Cómo puedes? Valeria sintió que todo le hervía por dentro. Nuestra hija yace con las piernas rotas, y tú vas a divertirte con tu amante. Tengo derecho a la felicidad personal. ¿Y yo? ¿Y Camila? ¿No tenemos derecho a tu apoyo? Valeria, seamos honestos. Nuestro matrimonio no funciona desde hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, sin intimidad, sin intereses comunes. Belén me da algo que no tengo en casa. ¿Y qué te da ella? Atención, interés por mi personalidad, pasión. Cuando estoy con ella, me siento vivo. ¿Y con nosotros, te sientes muerto? Con ustedes me siento obligado. Constantes problemas, quejas, recriminaciones. La casa es un hospital, tú eres una enfermera. Necesito respirar. Valeria miraba a su marido como a un extraño. Este hombre egoísta e indiferente era el padre de su hijo. ¿Compartió cama con ella durante 12 años? ¿Así que su hija es una carga para usted? No seas ridícula. Amo a Camila, pero no puedo vivir solo para ella. Tengo mi propia vida. ¿Qué pasas con tu amante? La tengo, y no voy a renunciar a eso. Esteban recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Valeria le cerró el paso. Si te vas ahora, no vuelvas. ¿Qué? Ya me has oído. Elige, familia o amante. Valeria, no seas histérica. Solo estaré aquí 15 días. 2 semanas con ella mientras tu hija sufre. Eso demuestra tus prioridades. Mis prioridades son mis negocios. Esteban pasó por alto a su mujer y salió al pasillo. Valeria le siguió. Piensa en Camila. Preguntará dónde está papá. Dirá que estoy en viaje de negocios. No mentiré a mi hija para encubrir tu traición. Entonces di lo que quieras. Esteban se puso la chaqueta y cogió las llaves del coche. Su rostro era de piedra, su resolución inquebrantable. Entonces, ¿se acabó para ti? Preguntó Valeria en voz baja. No he dicho que se haya acabado, pero no voy a vivir en una jaula. Necesito tiempo para reflexionar sobre nuestra relación. ¿En un transatlántico de lujo con una joven amante? ¿Dónde si no? ¿En esta casa enferma? Las últimas palabras sonaron especialmente crueles. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Váyase, y no vuelvas. Valeria. Esteban se encogió de hombros, cogió la maleta y salió de casa. Unos minutos después se oyó el ruido de un coche que arrancaba y luego el de otro que se alejaba. Valeria se quedó en el pasillo, incapaz de creer lo que había ocurrido. Su marido había abandonado a su hija enferma para divertirse con su amante. Era lo peor que podía imaginarse. «Mamá, ¿qué ha pasado?» La voz de Camila venía del salón. «¿Por qué hablabas tan alto?» Valeria se secó rápidamente los ojos y caminó hacia su hija. La niña estaba acostada en su cama, mirando ansiosamente hacia el pasillo. «Nada especial, cariño. Papá se fue por negocios. ¿Por qué te has llevado la maleta?» «Estará fuera mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Aún no lo sé». Camila frunció el ceño. «No vino a despedirse. Tenía prisa por coger un avión». Valeria se odió por esta mentira, pero no podía decirle la verdad a su hija. Una niña de 10 años no debería saber que su padre eligió un crucero con su amante
antes que cuidar de su familia enferma. «Mamá, ¿has estado llorando?» «No, solo tengo los ojos llorosos. Debo de estar resfriada». Camila no parecía convencida, pero no preguntó más. Valeria le dio de desayunar, la medicó, le dio un masaje. Las acciones habituales la ayudaban a no pensar en lo que había pasado. Cuando su hija se durmió después de comer, Valeria llamó a Rocío. «Se ha ido», dijo sin preámbulos. «¿Quién se ha ido?» «Esteban. Se fue de crucero con su amante. Dijo que estaba cansado de sus problemas y que tenía derecho a la felicidad personal». Hubo silencio durante unos segundos. «¡Cabrón!», dijo finalmente Rocío. «Perdonen mi expresión, pero no hay otra forma de decirlo. No sé qué hacer. ¿Cómo le explico a Camila que papá nos dejó?» «No le expliques nada todavía. Dile que está en viaje de negocios. Voy para allá». Media hora después Rocío estaba en la puerta. Abrazó a su amiga y solo entonces Valeria rompió a llorar. De dolor, de ofensa, de humillación. «Llora», le dijo Rocío suavemente, acariciándole la espalda. «Llora y luego pensaremos qué hacer a continuación». «¿Cómo podría? Camila le necesita tanto». «Los hombres son egoístas. Cuando las cosas se ponen difíciles, huyen. Dejan a las mujeres lidiar con sus problemas. Tal vez tenga razón. Tal vez me he convertido en una enfermera y la casa en un hospital. Valerie, no te culpes. Tienes una hija enferma y haces lo que debe hacer una madre cariñosa. Y él es un cobarde y un sinvergüenza». Estaban sentadas en la cocina tomando té. Valeria le contó a su amiga toda la conversación con su marido, sin perderse un solo detalle. Ni siquiera intentó justificarse, dijo. Dijo abiertamente que viajaba con su amante, que tenía derecho a la felicidad, como si Camila y yo no fuéramos su familia. «¿Cómo se llama la chica?» «Belén. Joven, hermosa. La vi una vez fuera de un café». «Yo la conozco. Belén Suárez. Trabaja en la tienda de ropa de la plaza. 23 años. De una familia disfuncional. Cree que su marido es un rico hombre de negocios». «¿Cómo lo sabe?» «Es un pueblo pequeño. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Ha estado mirando hombres casados durante mucho tiempo. Supongo que pensó que se engancharía con el tuyo». Sonó el timbre. Era Dolores, a quien Rocío había telefoneado por el camino. «¿Qué te pasa?», preguntó al entrar en casa. Valeria relató a su madre la escena de la mañana. Dolores escuchó en silencio, pero su rostro se fue endureciendo. «Cabrón», dijo cuando su hija hubo terminado. «Perdona mi expresión, pero yo llamo a las cosas por su nombre. Abandonar a un niño enfermo por una puta es el colmo de la bastardía». «Mamá, ¿qué hago?» «Primero, no le aceptes cuando vuelva con el rabo entre las piernas. Y segundo, prepárate para el divorcio». «Pero compartimos un negocio, un hogar. Por eso tienes que prepararte con tiempo. Ve a un abogado, conoce tus derechos». Rocío asintió. Dolores tenía razón. Tenemos que actuar mientras él se divierte en el transatlántico. ¿Y si vuelve y quiere reconciliarse? ¿Quieres reconciliarte con un hombre que abandonó a su hija enferma?, preguntó su madre. Valeria se lo pensó un momento. Incluso por la mañana estaba dispuesta a perdonar mucho a su marido en aras de la conservación de la familia. Pero sus palabras de convertir la casa en un hospital y a ella en enfermera lo habían cambiado todo. Esteban había mostrado su verdadera cara. Egoísta, cruel, irresponsable. «No», dijo ella con firmeza. «No quiero. Camila necesita un padre que la quiera, no uno que piense que es una carga». «Así es», Dolores aprobó. «Ahora pensemos en la práctica. Necesitas un buen abogado». «Conozco uno», intervino Rocío. «El licenciado Ramírez. Me ayudó con mi divorcio. Honesto, competente. ¿Puedes darme su número?» «Sí, claro. Será mejor que concertar una cita mañana». Por la noche, cuando Dolores y Rocío se fueron, Valeria se quedó sentada junto a la cama de su hija durante largo rato. Camila estaba dormida, abrazada al osito de peluche que Esteban le había regalado por su cumpleaños. Me preguntaba si se acordaría del cumpleaños de su hija, que sería dentro de un mes, o estaría demasiado ocupado divirtiéndose con su amante. Al día siguiente, Valeria concertó una cita con el abogado Ramírez para el lunes. El fin de semana transcurrió en la rutina habitual de cuidar a Camila, pero ahora esta rutina no era deprimente. Al contrario, cuidar de su hija le daba sentido a su vida. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Camila el domingo por la noche.
No lo sé, cariño, tiene cosas importantes que hacer. ¿Nos llamará? Tal vez. Pero Esteban no llamó. No hubo ni una llamada, ni un mensaje de texto durante el fin de semana. Había desaparecido completamente de sus vidas, como si la familia nunca hubiera existido. El lunes por la mañana, Dolores vino a sentarse con su nieta, y Valeria fue a ver a su abogado. La oficina del licenciado Ramírez estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio colonial. El abogado resultó ser un hombre de unos 50 años, de bigotes grises y mirada atenta. «Hábleme de su situación», le preguntó mientras Valeria se acomodaba en la silla frente a su escritorio. Le habló del trauma de su hija, de la infidelidad de su marido, de su partida en crucero con su amante. El abogado escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «¿Tiene pruebas de la infidelidad?» «Los vi juntos, pero no hice ninguna foto». «Eso no está bien. En un tribunal se necesitan pruebas contundentes, pero podemos contratar a un investigador privado». «¿Qué hay de la propiedad?» «Tenemos la casa, el salón de belleza, su tienda. Todo lo adquirido durante el matrimonio debe dividirse por la mitad. Pero hay matices. Si puede probar que su marido gastó el dinero familiar en su amante, el tribunal puede concederle una parte mayor. ¿Y la hija?» «En esas circunstancias es casi seguro que el tribunal deje a la niña con la madre. El padre tendrá que pagar la pensión alimenticia». «¿Cuánto durará el divorcio?» «Si ambas partes están de acuerdo, unos meses. Si el marido se resiste, puede tardar hasta un año». Valeria dejó al abogado con sentimientos contradictorios. Por un lado, claridad en los asuntos legales. Por otro, el divorcio que se avecinaba parecía un procedimiento largo y doloroso. Por la noche se sentó en la cocina, a tomar té y pensar en el futuro. Por primera vez en muchas semanas la casa estaba tranquila. No había necesidad de esperar a Esteban, ni tensión por su presencia. Extrañamente, estaba más tranquila sin él. «Mamá Sona, ¿estás triste?», preguntó Camila desde la sala. «No, cariño. Solo estoy pensando». «¿En qué?» «En cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Vamos a vivir bien?» Valeria se acercó a su hija y le besó la frente. «Lo haremos. Haremos frente a cualquier dificultad». Al segundo día de ausencia de Esteban, licenciano Ramírez llamó a Valeria con una propuesta inesperada. «Señora Castillo, he examinado las escrituras de su casa y de la tienda de su marido. Hay algunas posibilidades legales interesantes». «¿Cuáles?» «La casa está a nombre de los dos, pero usted es la titular de la hipoteca. Y la tienda es propiedad de tu marido. Pero parte del capital inicial salió de tu presupuesto familiar. En estas circunstancias, y dada su infidelidad, podemos intentar rehipotecar la propiedad». «¿Es legal?» «Por supuesto. El marido abandonó a una hija enferma, gasta los fondos familiares en una amante, se negó a participar en el tratamiento de la niña. Son buenas razones para una indemnización por daños morales». Valeria dudó. Por un lado, la idea de vengarse de Esteban por la traición era tentadora. Por otro, tal acción parecía demasiado drástica. ¿Y si volvía y quería reconciliarse? «Señora, un hombre que abandona a su hija enferma para diversión de su amante no merece indulgencia. Pero la decisión es suya. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Mientras esté fuera, una semana, 10 días como mucho. Debemos actuar con rapidez». Valeria pidió tiempo para pensar. Por la noche discutió la propuesta del abogado con su madre y Rocío. «Hazlo», dijo Dolores categóricamente. «¿Quería dejarte sin medios de vida? Que intente empezar de cero ahora». «Pero eso es venganza», dijo Valeria insegura. «No, es justicia», corrigió Rocío. «Invertiste 12 años en la familia, le ayudaste con el negocio, llevaste la casa, y él lo tiró todo por la borda por una joven tonta. Es hora de pensar en ti y en Camila. ¿Y si me equivoco? ¿Y si recobra el sentido? Valerie, ¿viste su cara cuando se iba en ese crucero? No había ni una pizca de arrepentimiento. Hizo su elección. Ahora es tu turno». Al día siguiente, Valeria dio el visto bueno a su abogado. Ramírez inició inmediatamente el papeleo. Resultó que reeditar legalmente la casa no era difícil. La parte principal de la propiedad ya pertenecía a Valeria, como prestataria principal. «¿Y qué pasa con la tienda?», preguntó. «Es más complicado, pero tu marido tiene deudas con proveedores, que te ocultó. Si vendemos la tienda ahora, no quedará mucho después de saldar las deudas.
pero podemos transferir esos saldos a tu cuenta como compensación por la inversión de la familia en el negocio. ¿Cómo sabes lo de las deudas? Conozco a un contable que trabajó con su marido. Resulta que la tienda había ido mal en los últimos meses, y Esteban se había estado gastando los beneficios en diversiones. Valeria no se sorprendió. Restaurantes caros, regalos a su amante, ahora un crucero. Todo esto requería dinero que no estaba en el presupuesto familiar. 3 días más tarde la casa fue registrada de nuevo, completamente a nombre de Valeria, y pronto, vendida. Se encontró rápidamente a los compradores. Era una familia joven que llevaba tiempo buscando una casa en su barrio. La suma resultó ser decente, suficiente para comprar un piso y proporcionar a Camila todo lo que necesitaba durante el tiempo del tratamiento. Las cosas fueron más lentas con la tienda. Tuvieron que involucrar a tasadores, hacer frente a las deudas y buscar un comprador para el negocio ya hecho. Pero incluso aquí el licenciado Ramírez demostró profesionalismo. Una semana después la tienda fue vendida a una empresa de cadena, y el producto del pago de las deudas fue transferido a la cuenta de Valeria. «Felicidades», dijo el abogado, mostrando el certificado de la transferencia. «Ahora eres económicamente independiente». Valeria miró las cifras del documento y no se lo podía creer. El importe de la venta de la casa y la tienda era superior a lo que había ganado en el salón durante varios años. ¿Seguro que es legal? Totalmente. Todo es legal. Hay una justificación documentada para cada transacción. Paralelamente a los asuntos legales, Valeria resolvió el tema de la nueva vivienda. Ya no era necesaria una casa grande. A Camila aún le cuesta subir las escaleras, y mantener el orden en una casa grande sin la ayuda de su marido sería difícil. Rocío la ayudó a encontrar un bonito piso de 2 dormitorios en la planta baja de un nuevo barrio de la ciudad. El piso era luminoso, con una distribución cómoda y sin escaleras. Perfecto para una chica con muletas. «Mamá, ¿de verdad nos vamos a mudar?», preguntó Camila cuando Valeria le habló del piso. «Sí, cariño. Vamos a comprar una casa nueva. ¿Lo sabe, papá?». «Todavía no. Está lejos. Pero cuando vuelva, ¿nos encontrará?». «Lo hará si quiere». La mudanza se organizó en 2 días. Rocío pidió una excedencia en el salón, Dolores movilizó a sus vecinos, y por la noche todas las cosas necesarias se habían trasladado al nuevo piso. La cama médica se colocó en la habitación más grande, con una silla para Valeria y un televisor al lado. «Qué bonito». Camila admiró el nuevo mobiliario. «Me gusta que la ventana sea grande. Se puede mirar a la calle». «Y hay ascensor», añadió Dolores. «Cuando te mejores podrás subir y bajar sola». «Abuela Lola, ¿nos mudamos aquí para siempre? A ver si te gusta». Valeria no quería decirle a su hija que ya no habría vuelta atrás. Por ahora, la niña pensaba que era una solución temporal debido a su enfermedad. Esteban debía volver dentro de 3 días. Valeria imaginó cómo llegaría a la casa y descubriría que allí vivían extraños. Luego iría corriendo a la tienda y descubriría que tampoco existía ya. Casi deseaba ver la expresión de su cara en esos momentos. «No sientas pena por él», dijo Rocío cuando Valeria compartió estos pensamientos. «Él eligió sus prioridades. Ahora que se ocupe él». ¿Y si intentaba hacer algo al respecto? ¿Demandar? ¿Con qué argumentos? Todo se hace legalmente. Que intente explicarle a un juez por qué dejó a su hija enferma para irse de crucero con su amante. La llamada llegó el miércoles por la noche. Valeria estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. En la pantalla se leía: «Esteban». «Hola», dijo ella con calma. «¿Dónde estás?». La voz de su marido temblaba de rabia. «La casa está vendida. Hay extraños en la tienda. Nos hemos mudado». «¿A dónde? ¿Y quién te ha dado derecho a vender la casa?». «Yo mismo me di ese derecho. Sabrás la dirección del nuevo piso si quieres ver a tu hija». «Valeria, estás loca. Esta es mi casa, mi tienda. Era tuya. Y ahora es mía. O mejor dicho, de Camila. Voy a demandar. Es una ejecución hipotecaria ilegal. Adelante. Solo prepárate para explicarle al juez dónde pasaste los últimos 15 días mientras tu hija estaba enferma». Esteban se quedó callado. Al parecer se dio cuenta de que su posición en el tribunal no sería muy ganable. «¿Dónde vives?». «Ven mañana por la noche. Te enviaré la dirección». «Mamá, ¿ha llamado papá?», preguntó Camila cuando terminó la llamada. «Sí,
Ha vuelto de su viaje. Y viene a vernos. Vendrá mañana. ¡Hurra! Echaba de menos a mi padre. A Valeria le dolió ver la alegría de su hija. Camila no sabía la verdad sobre su padre. No se daba cuenta de la clase de hombre que era en realidad. El encuentro de mañana podría hacer añicos sus ilusiones. Al día siguiente, Valeria pidió a Rocío y a su madre que se quedaran en el piso durante la visita de Esteban. ¿Por qué?, se preguntó Dolores. No sé qué esperar de él. Estaba muy enfadado. Entonces, con más razón teníamos que estar allí. Esteban llegó a las 7 de la tarde. Valeria lo recibió en la entrada. No quería que subiera al piso en ese estado. Su marido tenía la cara roja de rabia y las manos cerradas en puños. ¿Dónde está mi dinero?, la atacó sin saludarla. ¿Qué dinero? Para la casa, para la tienda. Me has robado. Yo no robé. Todo es legal. ¿Legalmente? Esteban levantó la voz. Vendiste la casa sin mi consentimiento. La casa estaba casi toda a mi nombre. Y tu tienda se vendió por unos céntimos después de pagar unas deudas, de las que no me hablaste. Yo no autoricé la venta. Y no consentí que tuvieras una aventura con tu amante. Pero eso no te detuvo. Esteban dio un paso hacia ella, y Valeria vio la amenaza en sus ojos. ¿Me devolverás el dinero o te haré la vida insoportable? ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Tengo contactos en la ciudad. Haré que cierren tu salón para que nadie te contrate. Pruébame. Veremos quién tiene más respeto en esta ciudad, tú o yo. Valeria, no estoy bromeando. Esteban la agarró del brazo, apretándoselo tan fuerte que le dolía. Suéltame ya. Cuando recuperes mi dinero. Mamá. La voz de Camila venía del piso de arriba. La niña miró por la ventana y vio lo que pasaba en la entrada. ¡Papá!, gritó con alegría. ¡Llegó papá! Esteban levantó la cabeza y vio a su hija en la ventana. Su rostro se suavizó por un momento, pero luego volvió a enfadarse. Ve con Camila, dijo Valeria. Habla con ella y luego discutiremos nuestros asuntos. Los discutiremos ahora mismo. ¿Delante de la niña? ¿Quieres que tu hija vea cómo eres en realidad? Esteban dudó. Por un lado quería continuar con el escándalo. Por otro, no quería parecer un agresor a los ojos de Camila. Está bien, voy a casa de mi hija, pero después de hablar con ella, me lo explicarás todo. Subieron al piso. Camila estaba muy contenta de ver a su padre. Papá, qué bueno que volviste. Te extrañé tanto. Esteban abrazó a su hija, y por un momento a Valeria le pareció que estaba realmente preocupado por la niña. ¿Cómo tienes las piernas, cariño? Mejor. El médico dijo que pronto te quitarán una escayola. ¿Dónde has estado tanto tiempo? He estado viajando por trabajo. Tenía cosas importantes que hacer. ¿Por qué nos mudamos? Esteban miró a Valeria, esperando una explicación. Estabas incómodo en la casa vieja, dijo ella. Había escaleras y aquí hay ascensor. Me gusta el piso nuevo. ¿Pero por qué no vive papá con nosotros? Hubo una pausa incómoda. Camila miró a sus padres, esperando una respuesta. Papá vive separado por ahora, dijo Valeria con cuidado. ¿Por qué? Los adultos a veces tienen dificultades. ¿Harán las paces? Ya veremos, cariño. Esteban pasó una hora con su hija, contándole su viaje, preguntándole por su salud. Pero Valeria vio que estaba nervioso, pensando no en la niña, sino en los objetos perdidos. Cuando Camila se durmió, fueron a la cocina. Rocío y Dolores, desafiantes, se quedaron en el salón, pero se mantuvieron alerta. Ahora explícame lo que has hecho, dijo Esteban en voz baja pero enfadado. Te protegiste y protegiste a tu hija de un padre y marido irresponsable. Me robaste mi propiedad. Me resarciste de los 12 años de matrimonio que tiraste por la borda por una joven puta. No hables así de Belén. ¿Cómo si no llamas a una mujer que destruye familias? Esteban apretó los puños. Valeria, por última vez, ¿dónde está mi dinero? Gastado en tratar a mi hija y asegurar su futuro. Conseguiré justicia a través de los tribunales. Hazlo. Solo recuerda, el tribunal examinará por qué abandonaste a tu hija enferma por un crucero con una amante. Esteban se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó. Te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando delante de testigos? Rocío y Dolores entraron en la cocina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Dolores con severidad. Este hombre está amenazando a mi hija, dijo ella, sin llamar a Esteban su yerno.
No estoy amenazando a nadie. Exijo la devolución de lo robado. No se robó nada, intervino Rocío. Todo se hizo conforme a la ley. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Soy testigo de cómo abandonaste a tu familia. Declararé ante el tribunal si es necesario. Esteban se dio cuenta de que todas las mujeres estaban unidas contra él. Su rostro se tiñó de carmesí. Valeria, te lo advierto. Y yo te lo advierto a ti, lo interrumpió Dolores. Una palabra amenazadora más y llamaremos a la policía. ¿A la policía? ¿Por qué? Por amenazas e intento de coacción. Esteban miró a las tres mujeres. Se dio cuenta de que estaba perdiendo y se dirigió a la salida. Esto no ha terminado, dijo desde la puerta. No, no ha terminado, asintió Valeria. Esto es solo el principio de tu nueva vida, sin nosotros. Cuando se marchó, permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Valeria se sentía desolada. Lo que antes se llamaba familia se había derrumbado. Ya está, dijo finalmente Rocío. Los puentes se han quemado. Y gracias a Dios, añadió Dolores. Camila y tú ya sois libres. Libres, repitió Valeria, y por primera vez en meses se sintió aliviada. La voz de Camila llegó desde el salón. «Mamá, ¿viene papá mañana?» «No lo sé, cariño. Ya veremos». Pero Valeria sabía que Esteban no vendría mañana, ni pasado mañana. Había aprendido la lección y ahora se lamería las heridas. Y ella y Camila empezaban una nueva vida, sin mentiras, traiciones ni decepciones.